Hola, ¿qué tal? Retomamos este estudio que estamos llevando de los salmos. Nos quedamos en el salmo número 14. Es un salmo muy cortito. Voy a leerlo completo y hoy solamente vamos a ver una introducción refiriéndose a lo que es el versículo 1. Dice este salmo número 14: necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Como mencioné, hoy arrancamos con este salmo y hay quienes mencionan que no hay un título específico, por lo cual se sugiere en este libro que estamos estudiando como un apoyo para la memoria que se le llame con referencia al ateísmo práctico. Hay una marca peculiar puesta sobre este salmo en el hecho que se halla dos veces en el libro de los salmos. El Salmo 14 y el Salmo 53 son iguales, con la alteración de una o dos expresiones a lo máximo. Como dijimos, vamos a ver solamente el versículo 1, refiriéndose a esa expresión de el necio. Dice el necio en su corazón. ¿Quién es el necio? Dice aquí este libro: el ateo es el necio de modo preeminente y un necio de modo universal en todos los aspectos. No negaría a Dios si no fuera un necio por naturaleza, y habiendo negado a Dios, no es de extrañar que se convierta en un necio en la práctica. El pecado es siempre una locura, pero es el colmo del pecado y la locura mayor imaginable, el atacar la misma existencia del Altísimo. Un necio los hace a centenares, y un blasfemo locuaz esparce sus horribles doctrinas como un leproso esparce la plaga. Ainsworth, en sus anotaciones, nos dice que la palabra usada aquí es naval, que tiene el significado de desmayar, morir, decaer, como la hoja o la flor marchita. Es un título que se le da al necio en el sentido que ha perdido el jugo y savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Trapp acierta cuando le llama un individuo sin savia el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda religión y recta razón se ha marchitado, se ha secado y ha decaído. Algunos lo traducen como apóstata y otros como desgraciado. ¿Con qué sinceridad deberíamos evitar la aparición de duda en cuanto a la presencia, actividad, poder y amor de Dios? Porque esta desconfianza es de la naturaleza de la locura. ¿Y quién hay entre nosotros que quiera ser equiparado al necio del texto? Con todo, no olvidemos que todos los hombres que no han sido regenerados son más o menos de este tipo de necios. ¿Qué más nos dice? El necio, un término de la escritura que significa un malvado, es usado también por los filósofos paganos para significar una persona viciosa o mala. Significa también la extinción de la vida en el hombre, los animales y las plantas. Así se usa la palabra en Isaías 47. La flor se marchita, la flor se cae. En Isaías 28:1 también, una planta que ha perdido todo el jugo de sabiduría. ¿Sí?
que ha perdido todo el jugo que la hace preciosa y útil. Así, un necio es el que ha perdido su sabiduría y sus nociones rectas de Dios y de las cosas divinas que fueron comunicadas al hombre con ocasión de la creación. Un muerto en pecado, si bien uno que no está tan desprovisto de facultades racionales como de la gracia de esas facultades, uno que posee razón, pero que abusa de su razón. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Qué terrible es esta corrupción que hace que toda la raza adopte como deseo de su corazón no hay Dios, y se aferran a ello, ¿sí? Los demonios, dice la Escritura, que creen y que tiemblan, ¿sí? Reconocen esos 4 artículos de nuestra fe. En Mateo 8:29, primero dice, reconocen a Dios. ¿Sí? Los demonios creen y reconocen a Dios. 2, reconocen a Cristo. ¿Sí? Me acuerdo aquella ocasión en el libro de los Hechos que dice que conocen al Hijo, ¿verdad? Del Altísimo, a Jesucristo, a quien predica. Y le dicen, ¿y ustedes quiénes son, verdad? Pero reconocen el señorío de Cristo. 3, el día del juicio. Saben que hay un tiempo determinado para ese juicio final. Y 4, saben que serán atormentados allí. De modo que el que no cree que hay Dios es más vil que estos demonios, más vil que el mismo diablo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno. En la tierra hay muchos ateos, en el infierno ninguno, dice un comentario de un escritor, T. Brooks. Sería preferible que un hombre creyera que él mismo no existe y que él no es un ser, a que no crea que hay Dios. Porque él puede dejar de ser y hubo un tiempo que no era y será cambiado de lo que es, y en muchos periodos de su vida no sabe lo que es, y esto ocurre cada noche mientras duerme. Pero ninguna de estas cosas pueden ocurrir a Dios. Y si este hombre no lo sabe, entonces, aunque suene fuerte, es un necio. En la aflicción, el ateo tiene que ser la más desgraciada y solitaria de todas las criaturas. Hace unos 30 años, menciona el escritor, estaba en un barco con una de estas criaturas ponzoñosas, cuando se levantó una terrible borrasca. Él fue el que se asustó más. Con el barco dando tumbos, cayó de rodillas ante el capellán y confesó que había sido un ateo ruin y que había negado al Ser Supremo desde que tenía uso de razón. El buen hombre quedó anodado y corrió pronto la voz de que en el barco había un ateo en la cubierta superior. Varios de los marineros comunes que habían oído nunca la palabra antes pensaron que se trataba de algún pez extraño, pero se quedaron aún más sorprendidos cuando vieron que era un hombre y oyeron de su propia boca que nunca había creído hasta aquel día que hubiera Dios. Mientras se hallaba postrado en las agonías de la confesión, uno de los sencillos marineros susurró al contramaestre si no harían bien echándolo por la borda. Pero ya estábamos a la vista del puerto, cuando de repente el viento amainó y el penitente, relapsado, pidió a todos los que habían estado presentes, que eran caballeros, que no dijeran a nadie nada de lo que había pasado. Al cabo de un par de días de haber desembarcado, uno de los de la compañía empezó a chancearse de él por su devoción cuando estaba a bordo. Si bien él lo negó con tanto hincapié que se hacía evidente que uno de los dos estaba mintiendo, la cosa terminó en un duelo. El ateo fue herido y empezó a manar sangre en abundancia, con lo cual volvió a ser un buen cristiano como cuando estaba en el mar, hasta que se hizo evidente que la herida no era mortal. Actualmente es incluso famoso y escribe folletos en contra de las opiniones de los que aceptan la existencia de las hadas. ¿Sí?
Dice ahí el comentario Joseph Addison en El Hablador. La lechuza del ateísmo, volando con sigilosas alas por la luna, deja caer sus mortecinos párpados, los cierra bien y ulula. ¿Dónde se halla este glorioso sol de que os jactáis? Este es un fragmento de Samuel Taylor Coleridge. Así que el texto nos presenta estos 3 puntos. ¿Qué es un necio? ¿Qué dice? No hay Dios. Ahora añade, en su corazón. No es el necio natural, sino moral. Este necio del que habla David, la persona malvada, carente de gracia, pues este es el sentido del término original. ¿Qué ha hecho este necio? Sin duda nada, solo ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho? Nada tampoco, solo ha pensado, porque decir en el corazón es solo pensar. No hay quien haga el bien, y con esto cerramos hoy. Excepto allí donde reina la gracia, no hay quien haga el bien. No hay bien alguno. La humanidad, caída y degradada, es un desierto sin un oasis, una noche sin una estrella, un estercolero sin una joya, un infierno sin fondo. Con esto cerramos esta primera parte, este versículo 1, y vamos a seguir, aunque es cortito el Salmo, poco a poquito lo que nos habla este estudio. Que Dios les bendiga y seguimos adelante. Hasta pronto.